Ok, bueno, un gusto saludarles nuevamente. Vamos a continuar con nuestra tarea de farmacología. Hemos cumplido una etapa importante que es este primer parcial. Primer parcial en donde estuvimos focalizados en la farmacocinética. Eh, Tareas complejas también que hemos hecho, sobre todo los ejercicios de biodisponibilidad, los ejercicios de farmacocinética, de eliminación, todos estos elementos han sido un reto importante. Me he dado cuenta, he leído sus portafolios y me he dado cuenta de los beneficios que tenemos en algunos procesos, como por ejemplo el tema de los mapas, la importancia, aunque requiere el esfuerzo, pero eso es normal, estamos para eso, requiere el esfuerzo para estudiar y estar siempre atentos, el esfuerzo del fin de semana, de los sábados para las pruebas, pero al fin del día nos da frutos. Y yo creo que esos frutos positivos han sido los resultados de evaluación del primer parcial. Entonces, con esas consideraciones, una buena noticia, ya se terminaron los ejercicios de matemáticas, porque ese fue el reto más importante y en donde más dificultades hemos tenido. Realmente los conceptos farmacológicos no han sido complejos, pero la matemática sí ha sido un problema grave. He visto yo ahí la mayor deficiencia o el dolor de cabeza más grande ha sido en la regla de tres simple y la visión matemática del proceso. Entonces, pero en todo caso hemos estado avanzando en el asunto. Hoy vamos a empezar una nueva jornada, un segundo parcial, en donde los objetivos ya cambian. El objetivo ya no es averiguar qué es lo que le pasa al fármaco dentro del organismo. Ahora voy a ir a la farmacodinamia, a la farmacopatología. Entonces, David, ¿qué es lo que vamos a estudiar en este segundo parcial? ¿Qué dice ¿Cómo David? cómo funciona el fármaco? Exactamente, ahora nos vamos a focalizar cómo funciona el fármaco. ¿Qué es lo que hace el fármaco dentro del organismo? Ahora nos vamos a centrar en los tejidos, en las células, en los sistemas. ¿Qué es lo que el fármaco le hace al organismo? Ese es el objetivo fundamental. De todas formas, a mí me parece importante, me parece sustancial el hecho de hacer un resumen general básico de cómo hemos caminado. Más que los temas ya los identificamos bien, pero cómo hemos caminado en este contexto. Carlita, ¿te parece? Tú nos puedes dar un feedback. ¿Cómo hemos caminado este primer parcial para saber cómo vamos a caminar este segundo? ¿Qué es lo que más nos ha beneficiado? ¿En dónde tenemos que focalizar y generar nuestros cambios? ¿Qué es Carlita Andrade? O sea, como que es todo lo que hemos visto el primer parcial. Más la metodología, más que la temática. La temática ya tenemos clara, más la metodología y cómo te ha ido a ti el primer parcial, cómo has visto el desarrollo de la materia. Bueno, el desarrollo de la materia a mí me ha parecido bien. Las clases son muy claras. Además de eso, los mapas, o sea, sí nos han ayudado, bueno, al menos a mí me han ayudado bastante porque no es como que normalmente hacía mapas conceptuales, entonces haciendo los mapas me di cuenta como que es una buena herramienta para, para estudiar. En la parte de los ejercicios creo que si es que hubiese practicado un poquito más me hubiese ido mejor, aunque igual como que el tiempo nos faltaba un poco el rato de las pruebas, pero de ahí yo diría que es todo bien, la metodología, con las clases creo que estamos bien, igual con los mapas nos han ayudado bastante y la parte de las pruebas, o sea, al menos en nuestro caso de que es viernes la clase y sábado la prueba, es como que nos ayuda bastante, porque estamos como que ese rato Fresquito, fármaco todo el fin de semana. fresquitos. Eso, hay factores que pueden verlos como favorables, como lógico, el criterio tuyo es importante. Si tenemos clases el viernes, estamos fresquitos para la evaluación del sábado, unos pueden pensar que es un factor de protección, un factor bueno, favorable. Otros pueden decir, chuta, pues estamos fregados porque yo recién tengo el conocimiento y ya mañana doy la prueba. Entonces, siempre hay diferentes puntos de vista. Y esos son totalmente respetables. Pero en términos generales, como dice Carlita, la gran mayoría de los portafolios y de los comentarios están alrededor de este sistema. Lo que quiere decir que debemos continuar en eso. Ok.
Entonces ahora nos vamos a centrar, lo importante va a ser centrarse en la farmacodinamia, en lo que le pasa al organismo, a los tejidos, a las células por acción del fármaco. Ahora, como es lógico suponer, va a ser bien complicado que en el ámbito de 6 clases nosotros podamos entender cómo funcionan todos los grupos farmacológicos, y en grupos farmacológicos son como 120. Entonces, imagínate que en 6 clases podamos revisar absolutamente todo eso, ¿no? O sea, el objetivo no va a ser exactamente ver cómo funcionan los inhibidores de la ECA, los ARA2, los beta bloqueadores, cómo funcionan los analgésicos, cómo funcionan los diuréticos. O sea, no vamos a poder ver eso, pero vamos a poder ver la esencia de todos los fármacos. Es decir, cómo funcionan en principio, en términos generales, la gran mayoría de fármacos. Ese es el objetivo. Y entonces ahí sí, en 6 clases vamos a poder definir claro este panorama. ¿De acuerdo? Ok, basado con este concepto, entonces, Ronnie, si yo te digo, por ejemplo, ¿vos le conoces a la heparina, Ronnie? Nada, No le conoces. ¿Quién le conoce a la heparina? ¿Ha oído una heparina? ¿Alguien conoce a la heparina? Melanie. ¿Qué dice Melanie? Ay, estaba hablando con el micrófono apagado. Sí, la heparina sí, sí he escuchado. Ya, ¿y para qué sirve o cuál es el mecanismo de acción de la heparina? ¿Qué has sabido de la heparina? Eso me parece que les inyectan a las personas para, es como un anticoagulante. Ujú. Ok, Ajá. eso es importante. Mira, el conocimiento que ya vamos adquiriendo en la comunidad, vemos que la heparina y sabemos que la heparina es un anticoagulante. Ahora, el hecho que sepamos que es un anticoagulante no quiere decir que sepamos cómo funciona. Y a esa es la reflexión que quiero llegar. Entonces, Gen, ¿tú sabes cómo funciona el paracetamol? Buenos días, no realmente. O ¿Para qué sea, sirve el paracetamol? ¿Qué sabes del paracetamol? cuando, cuando tienen fiebre, se ¿Ya? les da paracetamol. O cuando tienen un dolor. Bueno, el doc es un Ok, entonces, analgésico, creo yo. eso es lo que sabemos, ¿sí se das cuenta? Entonces, es muy importante. Nosotros sabemos las funciones para qué sirve, como el anticoagulante, la heparina, dice, es un anticoagulante. Dan a las personas para evitar que se coagule. O como dice Gen, doy el paracetamol para una persona que tiene fiebre o que tiene dolor, o cuando voy al hospital para cualquier cosa, tienen solo el paracetamol. Más o menos, eso es lo que la gente piensa, ¿no es cierto? Y, como dice gente, tiene indicaciones como claras, ¿no? Cuando le duele, o sea, es un analgésico, como dice gente, o es un antipirético. Sin embargo, esto no quiere decir que sepamos cómo funciona. ¿Sí ves? Entonces, es muy diferente entre la función y el mecanismo de acción. Y esto va a ser fundamental porque cuando ustedes estén defendiendo su tesis o defendiendo el caso cuando ya estén graduándose, entonces van a presentar un caso o van a sortearse un caso y vas a tener que defender un caso clínico, igual que el ABP que ya empiezas el próximo semestre. Y ahí entonces vas a asumir y dice, en este paciente yo le voy a dar tal y tal y tal fármaco. Y yo les voy a preguntar, digo, ¿y cómo funciona? Ahí se fregó. Porque cuando dice cómo funciona, es un anticoagulante, o es un analgésico, o es un antipirético, no nos ayuda, porque eso no responde al mecanismo de acción. Eso responde a una función, pero no al mecanismo de acción. ¿Por qué? Porque si yo quiero tener un analgésico, puedo tener 10 principios activos con 10 mecanismos de acción diferentes, y todos son analgésicos. O quiero bajar la presión de un paciente, puedo utilizar un inhibidor de la ECA, puedo utilizar un ARA2, puedo utilizar 5 tipos de diuréticos, puedo utilizar un beta bloqueador, puedo utilizar un vasodilatador, puedo utilizar un calcio antagonista. Si ves, o sea, para bajar la presión yo puedo utilizar 7 mecanismos de acción diferentes. Entonces, cuando vamos a hablar de mecanismos de acción, no quiere decir que sea analgésico o antipirético, no, no, eso es la base del funcionamiento. Pero cómo funciona, esa es otra historia. Entonces,
Matías, ¿cómo crees que funcionan los fármacos en términos generales? Ya entendiéndose en este término de cuál es el mecanismo de acción de un fármaco. ¿Qué dices, Matías? Matías Echeverría. Arias. Ya, Doc, me imagino que van a estimular o inhibir procesos para conseguir un resultado. ¿Ok? Van a estimular o van a inhibir procesos de tipo bioquímico, metabólico. Entonces, siempre que hablamos de mecanismos de acción, me tengo que ir obligatoriamente a la bioquímica, a la fisiología y a procesos de activación o de bloqueo. Entonces, sí se dan cuenta que esa es otra historia. Y el punto importante de lo que nosotros queremos revisar es cómo funciona este sistema. ¿De acuerdo? Ok, entonces, basado en estas consideraciones, ¿sí? Con este preámbulo, la farmacodinamia es esa ciencia que estudia cómo funcionan los fármacos, cómo funcionan. No solamente lo que hacen, sino cómo lo hacen, que es la parte importante. ¿De acuerdo? Entonces, como has mencionado, hace muchos años, durante muchos años, nosotros hemos podido responder a qué es lo que hace. Sabíamos que la heparina era un anticoagulante, no sabíamos cómo funciona. Sabíamos que el enalapril era un antihipertensivo, no sabíamos cómo funciona. Recién a partir de hace unos 10 años, imagínense, recién encontramos uno de los mecanismos o uno de las proteínas, la proteína G, que responde a gran parte de los mecanismos de acción farmacológica. Quiero decir con esto que los mecanismos de acción son bastante nuevos y hay muchos que todavía estamos en investigación, todavía no entendemos muy claramente cómo funciona. Sabemos lo que hace, no sabemos muy bien cómo lo hace. En todo caso, el objetivo de nosotros en esta época es investigar, y eso es lo que quiero que ustedes se centren, en investigar cómo funcionan los fármacos. ¿De acuerdo? Entonces, como mencionó Matías, el punto va a ser de que el fármaco se pone en contacto con alguna estructura celular, genera señalizaciones, información que modifica la función celular. Entonces, estos conceptos nuevos obligan a investigar y a estudiar esta teoría de los receptores. Entonces, ¿cuál es el principio? ¿Cuál es el fundamento de acción de un fármaco? Que viene el fármaco, actúa sobre una determinada estructura celular, que pueden ser los receptores en este caso. Estos receptores estimulan o bloquean o modifican una determinada función dentro de la célula y cumplen una función farmacológica. Entonces, este es un sistema bioquímico de señalización energético, ¿no es cierto?, a través del cual un fármaco va a funcionar. Ahora, ¿cómo funciona el fármaco? Quiero decir con esto, Tati, ¿qué es lo que va a hacer el fármaco al ponerse en contacto con el receptor? ¿Qué cambios puede hacer en la célula, Tati? ¿Qué dices? Bueno, ahí se refería a lo que desencadenaba una respuesta, como dijo el compañero, que era estimular o inhibir un proceso. Ok, entonces eso va a ser muy importante. El primer rol que nosotros pensamos y que es súper claro es o activa o bloquea, o estimula o inhibe. Son términos sinónimos, ¿no es cierto? Pero hay una función importante, Marcos, que se llama modula. Entonces, uno es activador o estimulante, el otro es bloqueador o inhibitorio. Y hay otra función, Marcos, que se llama modulador. ¿Qué quiere decir eso, un modulador, Marcos? ¿Sí me escuchas, no? Tal vez mm, como que modificar, podría definirse tal vez. Ah, O sea, modificar la manera en la que tal vez los receptores van a actuar para cambiar la función, algo así. complejo de entender ese concepto. Bien complejo, o sea, no entendemos. Activar es fácil de entender. Inhibir es fácil de entender. Modular no se entiende muy bien. ¿Qué dice Melanie? No sé si esté bien, pero podría ser como que modula la cantidad, en este caso, de hormonas que pueda salir o no de un lugar.
Ok, pero estamos claros, Melanie, en ese concepto, pero todavía no se define claro qué es el modular, porque mira, si yo vamos en trabajo de hormonas, yo te doy un fármaco que estimula la activación de la hormona o que bloquea a la hormona. Entonces, ¿qué es modular? Regular la cantidad de esa hormona que sale. Regular la cantidad de la hormona. Utilizando una palabra es regulación. ¿Qué dices, Josué? Eh, Podría ser lo mismo que Melanie, o sea, regular, digamos, una vía que se encuentra alterada, regular a que funcione bien, Ujú. ¿Qué quiere decir o que lo funcione normal. bien? Vamos a Y, utilizar, mira, modular, regular, que funcione bien. ¿Qué quiere decir eso? O sea, ¿qué hace? digamos, que el páncreas tiene que secretar cierta hormona cada tanto tiempo ¿Ya? y se altera. El fármaco va a hacer que esto se regule y funcione bien. Lo cual sería una maravilla de fármaco. O sea, imagínate lo que dice Josué, es espectacular. O sea, tener un fármaco de eso. Si algún día vos oyes que tienes en tus manos un modulador, lo que dice Josué es una maravilla. O sea, imagínate que el páncreas, ¿qué quiere decir? En resumidas cuentas, que el páncreas produce insulina, glucagón. ¿Ya? Si está produciendo mucho, el modulador, ¿qué hace? Le baja. Si está produciendo muy poco, el modulador, ¿qué hace? Le sube. Cosa que es, o sea, un modulador farmacológico es la joya de la corona, una belleza. ¿Por qué? Porque un fármaco, si le estimula, quiere decir que solamente le sube, ¿no es cierto? Y eso implica que vos tienes que saber que esa hormona o esa sustancia está baja, o al revés. Si hay deficiencia en la producción de insulina, sí, yo le voy a estimular. O al revés, si es que hay un exceso de insulina, yo le voy a bajar. Pero vos tienes que saber previamente de qué es lo que está pasando. Si le quieres subir o le quieres bajar. Pero en cambio un modulador será una cosa maravillosa porque yo no necesito saber mucho. Necesitas saber que eso va a modular, un regulador. O sea, es una maravilla. Imagínate tener un modulador inmunológico. Que si es que tengo déficit inmunológico, le sube. Y si tengo muy alto, le baja. Ese es un concepto de modular, ¿no es cierto? Cuando oigamos moduladores, sería una cosa fantástica, espectacular. Hay que preguntarse si es que eso está haciendo o no está haciendo ese efecto. ¿Qué dices, Patricio? Doc, una pregunta, hablando esto del modulador, usted nos mencionó, Josué, acerca del páncreas y usted del sistema inmunológico. Este modulador incrementa o reduce una función, pero específica, más bien no crea una nueva, ¿verdad? Ese es el punto importante de la farmacología. Es decir, yo puedo aumentar una función, puedo bajar una función, puedo modular una función, pero como dice Patricio, lo que la farmacología no esperes que haga es que genere una función nueva. O sea, no esperes que por una estimulación farmacológica generes una función nueva. Es decir, el páncreas, supongamos que el páncreas solamente produce insulina y glucagón, ¿ya? No esperes que el páncreas produzca hormona de crecimiento por acción de estimulación farmacológica. Es decir, o activas, o bloqueas, o modulas, pero como dice Patricio, no generas una nueva función. ¿Por qué? Porque ¿qué quiere decir? Que la farmacología lo que está haciendo es utilizando las estructuras que existan, ¿sí? No generando nuevas estructuras, ¿de acuerdo? Y eso es importante. Entonces, el mecanismo de acción de la gran mayoría de fármacos va a ser este. Viene el fármaco, actúa sobre un receptor, se genera una señalización y se modifica la función celular. Esa función puede ser estimulante, puede ser inhibitoria, puede ser moduladora, pero muy difícilmente genera funciones nuevas. ¿De acuerdo? Este es un receptor. Y yo tengo que diferenciarle de un aceptor. ¿Qué es un aceptor? El aceptor A viene de zinc. Un receptor es aquella sustancia que se pone en contacto con un fármaco y modifica la función celular. En cambio, que un aceptor es aquel que se pone en contacto con una estructura y no modifica la función celular. Entonces, por ejemplo, un fármaco con una proteína, ¿sí? No con un receptor, pero con una proteína, como el albúmina, por ejemplo, no modifica en nada la función de la célula.
Entonces, esa relación del fármaco con la proteína tenía otras circunstancias. Ronnie, ¿para qué servían las proteínas en relación a los fármacos? Distribución, Para transporte. transporte. Ajá. Exacto, era el transportador dentro del proceso de distribución. Pero cuando hacía el transporte no modificaba ninguna función celular. ¿Sí se da cuenta? En cambio, si se pone el fármaco con el receptor, cambia y modifica la función celular. En cambio, si es que yo tengo la conexión con un aceptor, no se modifica ninguna función. Ejemplo, una proteína. Esta proteína como la albúmina, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Ya? Y los receptores son la base fundamental de la farmacodinámica. Entonces, nuestra tarea es conocerle, pero por arriba y por abajo al receptor. Entonces, ¿qué queremos conocer de los receptores? ¿En dónde están? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo son? ¿Qué es lo que contienen? ¿Cómo hacen? ¿En qué tiempo actúan? Esas incógnitas son las que vamos a analizar. ¿Sí? Pero lo más importante es que yo no les voy a decir, sino que ustedes van a descubrir. Y el descubrimiento es un proceso reflexivo. Entonces, la tarea, ¿saben cómo va a ser? Va a ser que yo les indico aquí una gráfica de un receptor. Ustedes van a analizar cómo es, cómo le ven, qué tiene. Y basado en ese criterio, ustedes mismos van a definir cómo funciona o cómo puede funcionar. Eso es mucho más creativo, es mucho más constructivo que yo les diga cómo funciona. Eso ya no existe si yo les digo. El elemento interesante es que usted tiene toda la estructuración para ver cómo funciona un fármaco. ¿De acuerdo? Ok. Hay diferentes formas de clasificar los receptores. Una de ellas, la más sencilla, es por su ubicación espacial. Entonces hay receptores de membrana, receptores citoplasmáticos y receptores de código nuclear. ¿Cierto? Entonces eso es lo más sencillo entender. Y yo tengo un receptor, ¿sí? Tengo una proteína que se pone en contacto, hace una señalización y va a cumplir una función. Pero estos receptores pueden estar a nivel de la membrana, receptores de membrana, receptores intracitoplasmáticos, compilan funciones sobre las estructuras intracitoplasmáticas o nucleares. O sea, esta es la forma más sencilla, no tenemos que ahondar en esta descripción. Ok, entonces, ahora sí, lo que queremos es, si yo cuando encuentre un receptor, yo voy a ver en dónde está, qué proceso de conexión tiene con la membrana, por ejemplo, qué elementos son los que yo voy a ver y cómo, con ese proceso, voy a calcular cómo funciona. ¿De acuerdo? Ok, entonces empecemos el reto. Maite, yo te voy a indicar el primer receptor. Tú le revisas, le ves, analizas, nos cuentas qué es lo que observas y basado en el criterio ya formado que tú tienes, en el conocimiento que tú tienes, estoy seguro que vas a identificar fácilmente cómo funciona el receptor y cómo va a funcionar este fármaco con los elementos que tú ya tienes conocimiento. Entonces, Maite, cuéntanos un poco qué es este receptor y cómo funciona. Aquí tienes, Maite, el receptor. Cuéntanos qué ves, qué estructuras ves, describe primero su estructura y luego calcula cómo funciona. ¿Puedo decir que es un receptor transmembrana? ¿Ya? Es una proteína transmembrana, perfecto. Ajá, que tiene cierta relación con el sodio, que trabaja con el sodio. Ajá, esa cierta relación que trabaja con el sodio, ¿qué quiere decir, Maite? Pero bien dicho. ¿Qué induces? Correcto. Pero mire que lo que yo digo es cierto aquí. Como que, o sea, que ingresa. ¿Cómo funciona? Porque tú dices, tiene cierta relación. ¿Qué quiere decir tener cierta relación con el sodio? El medio le digo, cállate, ya. Ahí no puede ser como un tipo de bomba de sodio. O sea, como que permite esto de la regulación, por así decirlo, que trabaja con la polaridad. También porque tiene como puedes bajarle tu volumen. Gracias, Maite. Hay mucha interferencia ahí. Sí, es que está. Sí, yo entiendo. Entonces, eso no nos ayuda mucho. Pero en todo caso, Maite, muchísimas gracias. Lo que dice Maite es importante. Dice, tengo una proteína transmembrana. ¿Ok? Esa proteína transmembrana, Maite dice, tiene cierta relación con el sodio, pero no se entiende como muy claro cuál es esa cierta relación que tiene con el sodio.
¿qué dices, Karen Robalino? ¿Cuál es esa cierta relación que tiene con el sodio? ¿Qué es lo que ves tú adicionalmente a lo que vio Maite? Yo le veo que para que pueda ingresar el sodio al interior de la célula, tiene que primero pegarse el receptor de acetilcolina, que ahí sería el ligando para que se abra el canal de ese ¿Ah? receptor y entre Ok, el entonces ahí sodio. se tomaron en cuenta una palabra clave que dice Karen, canal. Entonces, es una proteína transmembrana que tiene, Maite, como tú ves, tiene un canal. Y ese canal que dice Karen es justo el que tú mencionas y dices, ese canal es el que determina que tenga una cierta relación con el sodio. ¿Cuál es esa relación con el sodio? Que ese canal se pueda abrir o se pueda cerrar y permitir o no el paso de iones. Y por eso es que este receptor se llama un receptor iónico o ionotrópico. Entonces, el receptor ionotrópico es una proteína transmembrana de canal que permite el paso de iones o bloquea el paso de iones. Porque acuérdate que decíamos que el fármaco puede o inhibir, o puede bloquear, o puede modular. Entonces, si permite el paso, es probable que estimule. Si bloquea el paso, es probable que inhiba. ¿Sí? Ahora, Karen menciona y dice, hay un ligando, pero pilas, Karen, el receptor es esto. Este de aquí que tú viste no es el receptor. A ese se llama dominio o ligando. Y eso es muy importante tomar en consideración, el término dominio. El dominio o ligando es aquella parte, aquella estructura dentro del receptor, ¿sí? Que se pone en contacto con un fármaco. En este caso ya le vio Karen y Maite le vieron con la acetilcolina. Entonces, ¿cómo funciona? Viene el fármaco, se pone en contacto con el ligando, con un aceptor o con este receptor, con este dominio del receptor, y permite o modifica el paso de iones. Permite el paso o bloquea el paso. Porque yo tengo fármacos que se ponen en contacto con el dominio y evitan el paso del potasio. O yo tengo fármacos que se ponen en contacto con el dominio y abren el canal y permiten el paso del calcio, por ejemplo. Sí está claro. Entonces, no necesariamente quiere decir que solo tenga que abrir. Puede abrir o puede cerrar. Y no solo al sodio o al potasio, sino sodio, potasio, calcio, cloro, bicarbonato, etcétera, etcétera, cualquier ion. Estos receptores que cumplen ese rol se llaman receptores ionotrópicos. Y esto es muy importante que pueda cumplir esta función. Ahora, dentro de esta función farmacológica, es muy probable que yo pueda tener un efecto muy similar al transporte activo secundario. Entonces, Carol, ¿qué quiere decir eso? ¿Cómo sería un transporte activo secundario en términos farmacológicos? Era el que necesitaba, o sea, el que pagaba para pasar una sustancia que le iba a beneficiar a otra parte, pero más no a mí. Exactamente. Entonces, lo que dice Carol, ¿no? Quiere decir que viene un fármaco, actúa sobre este receptor, permite el paso o el bloqueo de esta sustancia y a su vez, si ves esta fecha, a su vez puede activar o bloquear o modificar la conducta de una segunda estructura, de un segundo pasajero o de una segunda función, como por ejemplo este sistema que permite el ingreso del sodio y cuando el sodio ingresa, permite el ingreso del calcio, ¿sí? Que sería un sistema de transporte secundario. En este caso, un efecto farmacológico con acción secundaria. ¿Ya? Actúo sobre un receptor y secundariamente yo modifico otra estructura celular. ¿De acuerdo? Entonces, estos son receptores iónicos. Y ya hemos visto la característica fundamental del receptor iónico. Ok, ahora, Gente, yo te voy a poner una tarea importante. Voy a ponerte un segundo receptor, gente. ¿Cuál es tu tarea? Primero, revísale cómo es, cómo le ves en la estructura, mira lo que tiene. Y la tarea adicional, gente, será comparar con este. Es decir, le ves cómo está y le comparas, gente, con este. Fruto de la comparación encontrarás
muchos impactos farmacológicos al comparar. ¿De acuerdo? Ok, entonces vamos a esa tarea. Vamos a presentarle a Gen este receptor. Este es el nuevo receptor, Gen. Cuéntame cómo le ves y cómo le comparas con el anterior. Ya, primero se encuentra en el mismo lugar, es transmembrana. ¿Ya? Ya, la forma también tiene una forma de canal. Perfecto. La relación en los ligandos tiene 1, 2, 3, 4. 4 ligandos que se pueden unir a él. 4 dominios que puede tener este canal. ¿Ya? Mientras que el anterior solo tenía 1. Ok, entonces encontraste una diferencia. Ese concepto diferencial G que tú has visto muy bien ahí. ¿Qué implicación farmacológica crees que tiene? No sé, tal vez que pueden varios fármacos actuar sobre ese mismo receptor. De hecho, ese es el elemento fundamental. Ajá. ¿Y qué más? Y este receptor puede actuar, o sea, puede, a ver, si varios fármacos actúan sobre el receptor, este receptor puede activar o desactivar muchísimas más funciones que el otro. Correcto, así de sencillo, es un proceso reflexivo, que es lo que más nos interesa saber. Porque si yo les digo, se aprende de memoria y no sirve. Pero si tú haces la reflexión que acabas de hacer, Gen, entonces tienes una visión mucho más clara de lo que es un receptor y el impacto farmacológico tiene. Mira lo que dice Gen. Yo veo que tiene 4 dominios. Reflexión. Puede actuar sobre más fármacos. Y por lo tanto, puedo actuar sobre diferentes funciones. Entonces, un mismo receptor actúa con diferentes fármacos y cumple diferentes roles. Te voy a poner el ejemplo de esto. Este es el receptor GABAérgico. Ese dominio que tú le ves aquí, ese dominio se llama el dominio benzodiazepínico. Así se llama este. ¿Ustedes conocen algún fármaco benzodiazepínico? ¿Han oído alguna vez de las benzodiazepinas? ¿Alguien conoce uno único? No sé si estoy bien, pero el diazepam no es para, como para la convulsión o la ansiedad, creo. Exacto. Esos fármacos anticonvulsivantes, ansiolíticos, hipnóticos, sedantes, son benzodiazepinas. Y mira, Betsy, cómo funciona. Funciona activando el dominio, ¿sí? Benzodiazepínico del receptor GABA. Y así consigues un grupo inmenso, grandísimo de benzodiazepinas y fármacos que están ligados al GABA, como la gabapentina, la pregabalina. ¿Ya han oído? Esos son fármacos que ahora en la casa mucha gente ya ha oído la pregabalina, la gabapentina, y utilizan como parte de la terapéutica. Entonces, muchos de estos fármacos, mira, gente, cuán importante resultó ser el dominio que los fármacos y el grupo farmacológico se llama benzodiazepínico. Ese dominio ya tiene el nombre, se llama dominio benzodiazepínico del GABA. Importantísimo. Entonces, lo que dice Gen cumple y tiene un gran impacto en el campo farmacológico, porque yo puedo tener una función. Ahora, si yo me voy al otro lado, aquí yo tengo otro dominio. Ese dominio, en cambio, se llama barbitúrico. Mira, tengo un dominio benzodiazepínico y tengo un dominio barbitúrico. Dominio barbitúrico, ¿qué quiere decir? Que habrá un grupo farmacológico que se llamen los barbitúricos. ¿Alguien conoce algún barbitúrico? No son para la tipo anestesia local que se utilizan estos. Pero no en la local, sino en anestesia general más bien caro. Porque en anestésico local se utiliza la silocaína, la lidocaína, pero el mecanismo de acción es diferente. No, pero hay barbitúricos en donde se utilizan en anestesia. Entonces, importantísima, mira, las benzodiazepinas, ansiolíticos, anticonvulsivantes, sedantes, los barbitúricos dentro de anestesia, o han oído el fenobarbital. El fenobarbital es como conocido. El fenobarbital, ¿alguien ha oído para qué se utiliza? Es para las convulsiones. Pacientes epilépticos. Entonces, el fenobarbital, un clásico fármaco que se utiliza hasta el día de hoy. Entonces, ese es un barbitúrico también, el fenobarbital. Entonces, lo que menciona Gen se pone aquí en la praxis. ¿Ya? Tengo un receptor GABA,
con diferentes dominios, ¿sí? Y en donde tengo diferentes funciones para diferentes situaciones, con diferentes grupos farmacológicos. ¿De acuerdo? Súper claro el tema. Entonces, el encontrar la diferencia entre los receptores iónicos tiene muchas implicaciones de tipo farmacológico. Ahora, los dos son iónicos. Quiere decir que hay iónicos con un dominio y hay iónicos con 2, 3, 4, 5X dominios. ¿Cuál es la clave, Isaías? ¿Cuál es la clave que identifica a un receptor iónico? ¿Qué dices, Isaías? Bueno, como dice su nombre, el paso de iones que permite que el fármaco actúe. Uh-huh. Ok, entonces ese es el elemento clave que determina este proceso. Ok, bueno, otro reto entonces, ahora. Ronald, te voy a poner otro reto. Vas a hacer la misma tarea que Gen. Vas a decir, perdón, sí. ¿Puedes repetir, por favor, el nombre del receptor? ¿Cómo se llamaba? Es un receptor GABA. El receptor que vimos es un receptor iónico GABA. ¿Sí ves? Es un receptor es el neurotransmisor del ácido gamma aminobutírico. Es un receptor GABA, pero tiene dominio benzodiazepínico, dominio barbitúrico, por ejemplo. ¿Ya? Ojo que estoy dando solo ejemplos. No quiere decir que existan solo estos dos receptores. No. Hay cientos de receptores iónicos con diferentes tipos de dominios y para diferentes iones. ¿Ok? El punto es que todos son iónicos. ¿De acuerdo? Ok, entonces estábamos con... ¿Con quién era? Ronald era. Que le voy a presentar un nuevo... Ronald, te voy a presentar un nuevo receptor para que hagas la misma tarea. Primero revisa la estructura y después calcula y compara con estos. A ver qué de novedades encontramos, ¿ya? Ok, aquí está el nuevo receptor. Cuéntanos un poco qué es lo que observas, Ronald. Este es el nuevo receptor. Todo esto de aquí. Desde aquí, así. ¿Qué dice Ronald? Ya, bueno, como dice en la imagen, es un receptor acoplado tal vez a proteína G. Entonces este tiene la función de, si mal no recuerdo, tiene, por ejemplo, a formar subunidades que van a liberarse como tal y van a desencadenar una respuesta, ya sea a través de, ya sea en el núcleo, o sea a través de la bicapa lipídica por los receptores que pueda tener como ya vimos los iónicos. Uh-huh. Un poco complejo el tema de lo que yo te escucho. No logra entender muy bien. Primero, define la estructura. Cuando tengas clara la estructura, es probable que puedas interpretar la función. ¿Cómo está estructurado? ¿Qué tiene? ¿Cómo es? O sea que está... ¿cómo podría ser esto? O sea que tiene muchas como que conexiones. Uh-huh. En este caso está un... Por esto dices que tiene muchas conexiones. Ajá. A ver, ¿de qué tipo de proteína es? O sea, es un... O sea, como proteína, entonces, puede Es una ser como... proteína. Y es una proteína transmembrana. Sí. Solo que esta proteína transmembrana tiene 7 dominios y que entra como una especie de serpentín. Mira, entra la proteína, se pone en contacto, sale de nuevo. Entra de nuevo, sale de nuevo. Y tiene 7 dominios. ¿Ya? Entonces, este es un elemento primero, al principio, o sea, eso es fundamental, estructural de este receptor. Este receptor es transmembrana, tiene 7 dominios, tiene 7 lugares en donde a manera de serpentín está involucrado ingresa y sale de la membrana celular. ¿De acuerdo? O sea, primera cosa. Después de eso, ¿qué ves como estructura de diferente? Compara con lo que vimos anteriormente, ese es el objetivo. Mira lo que tienes y compara lo que tienes. La zona de fijación a la proteína G. Tengo una zona que se llama zona de fijación a la proteína G y ya vamos a ver qué rol cumple. Ok, entonces, tenemos un radical NH2 extracelular conectado a un sistema proteico de 7 dominios transmembrana, ¿sí? De una proteína transmembrana con 7 dominios, y estos se ponen y se conectan con una
zona que se llama zona de fijación de la proteína G. Quiere decir que aquí tiene que actuar una proteína G. ¿De acuerdo? Ok. Ahora entonces, con este conocimiento, ¿cómo crees que funciona este receptor, Ronald? Sí, o sea que se puede decir que alguno de los elementos, o sea, que están en estos dominios transmembrana van a liberar, qué sé yo, o sea, algún elemento para que actúe sobre la proteína G. Ok, puede ser esa es una forma. ¿Qué dices tú, Anaí? ¿Cómo crees que funciona este receptor? No sé, o sea, creo que, porque, o sea, esta no tiene canales, ¿no? Entonces, supongo que van a tener que enviar algún tipo de señal extracelular para que funcione. Ujú, correcto, mira, lo que dicen ahí es súper, súper claro y por eso yo les pongo y les digo, comparen. O sea, primera cosa, cuando yo comparo con los receptores iónicos, como dicen ahí, aunque les resulte la cosa más lógica del mundo, ¿no es cierto? O sea, no veo que tenga canal. Por lo tanto, ahí dice, por lo tanto, no va a ser que pase por ahí nada. Por ahí no puede pasar ni sodio, ni potasio, ni nada, porque no es de canal. Por lo tanto, no va a funcionar igual que los iónicos. Tiene que haber otro sistema de señalización. Quiere decir que el fármaco viene, se conecta, es como que prende la señal que se transmite y llega a un lugar de la proteína G, en donde la proteína G tendrá que hacer algo que es un sistema de señal. Entonces es más de señalización que del paso de sustancias, ¿cierto, Nay? Y eso es fruto del análisis comparativo. ¿Sí? Cuando comparas, aprendemos de esto. Y eso es muy importante. Así exactamente funciona este tipo de receptor. Pero hay una condición adicional. Hay que conocer la proteína G y la función que tiene. Entonces, la proteína G, como les mencioné, se descubrió hace 12 años. O sea, es nuevita. ¿Y qué es lo que se descubrió de esta proteína G? Que esta proteína G es un sistema de estimulación de señal, como dices tú, Anaí. Y la señal lo que hace es activar segundos mensajeros. Quiere decir que el receptor por sí mismo no cumple su función directo sobre la célula, sino utiliza segundos mensajeros a través de la proteína G. ¿Qué quiere decir un segundo mensajero? Adenilciclasa, guanilciclasa, fosfolipasa, todos son enzimas. Entonces, Anaí, si actúa sobre un segundo mensajero y estos son enzimas, ¿qué es una enzima y qué es lo que va a pasar cuando se activen estos segundos mensajeros? O sea, como que, a ver, como que, a ver, el fármaco se pone en contacto con el receptor, ¿Ya? o sea, se va a poner ya, y de ahí como que este se va a unir a la proteína G y de ahí va a necesitar como de estos mensajeros que nos acaba de decir para que, o sea, que como que para que cumplan la función, la modificación que va a tener o sea, que va a hacer el fármaco. Correcto. La parte que tú dices, modificación, es hecha por un segundo mensajero que es más de características enzimáticas. Si son enzimáticos, ¿qué es una enzima? ¿Para qué sirve una enzima? ¿Qué hace una enzima? O sea, la enzima es como que, no sé, como que, o sea, va a haber como la modulación, es la que va a ser como o sea, el cambio, no sé. El cambio, correcto, ya, modulación o cambio. Es muy importante porque a mí me interesa que bioquímicamente ustedes tengan muy claro lo que significa actuar como una enzima. Yo siempre pongo el ejercicio, dice, ¿por qué se llama enzima? Enzima se llama porque es una sustancia que actúa encima de otra sustancia para modificarla. Por eso yo utilizo el término enzima, ¿ya? Esa es una forma muy popular, pero se entiende bien. Es decir, una sustancia química que actúa encima de otra sustancia química y le modifica y le transforma. Ahora, eso farmacológicamente, ya viendo así, con un léxico bien elegante, quiere decir que es una sustancia química que actúa sobre un sustrato y genera un proceso de modificación. Eso ya sonó bien bonito. El sustrato, ¿no es cierto? Entonces, ahora, Anaí, la modificación puede ser estimular, activar, modular, lo que sea.
No te dice que solo estimula, porque también hay receptores que bloquean, inhiben. Todos son procesos enzimáticos. Implica cambio, nada más. Entonces, ese es un elemento importante. En resumen, entonces, si yo resumo eso, Melanie Ulrich, ¿cómo funciona un receptor ligado a proteína G? ¿Qué dice Melanie? A ver, se crearía una, como que una señal con las intracelular. A ver, de nuevo, ¿cómo es la Y, historia? a Tengo ver, un o sea, fármaco, se pone en contacto con el receptor y ¿qué hace? genera una, activa la proteína G. ¿Ya? Pero primero activa, es que primero el fármaco se pone en contacto con esta estructura. La proteína G está dentro de la célula, Melanie. Ujú. Entonces no puede activar a la proteína G acá afuera. ¿Sí me explico? ¿Qué hace el fármaco? ¿Cómo es la historia de conexión? ¿Cómo es el sistema de señalización de un fármaco que actúa sobre un receptor ligado a proteína G? ¿Cómo funciona, Melanie? O sea, primero pasaría por la estructura proteica hasta para llegar a la proteína G. Ya, ok, eso es súper importante. Ese paso es fundamental. O sea, primero se activan los dominios transmembrana de del receptor. Primero, es decir, se pone el fármaco en contacto con el grupo NH2 o con cualquiera de los dominios que están en la superficie de la proteína, en la superficie del receptor. Luego, este se conecta con la zona de fijación de la proteína G. Y aquí viene, se fija la proteína G, y al fijarse la proteína G envía segundos o activa a segundos mensajeros. Y estos segundos mensajeros pueden ser sistemas enzimáticos, adenilciclasa, fosfolipasa, ureasas, quinasas, guanilciclasas, cualquier asa que es una enzima. Y ya dijimos que era una enzima, Melanie. Que actúa sobre un sustrato. Ya, correcto. Actúa sobre un sustrato y genera un cambio bioquímico. ¿De acuerdo? Entonces, el fármaco se pone en contacto con el receptor, activa la proteína G, modifica, prende un sistema enzimático y cambia la función. Le activa, le inhibe, le modula, lo que sea. ¿De acuerdo? Súper claro. Ahora, entonces vamos a hacer, Melanie, contigo una reflexión. ¿Cuál de los dos receptores que has conocido actúa más rápido? Sería el llanotrópico. ¿Por qué? No necesitas de segundo o sea, no necesitas los segundos mensajeros porque ya es una acción inmediata. Correcto, es decir, pasa el sodio y ya se transforma, o sea, ya se modifica la función. Se bloquea el potasio, modifica la función. En cambio, este de aquí, mira, tiene que venir el fármaco, ponerse en contacto con el dominio, seguir con el serpentín, darse la vuelta, llamarle a la proteína G, conectarse con la proteína G. Este de aquí le prende a un segundo mensajero, va a la adenilciclasa y cumple una función. ¿Te das cuenta cuánto tiempo yo me demoro en definir cómo funciona este receptor? Por lo tanto, no puede ser en milésimas de segundo. Esto se demora. Ok, pueden ser minutos la diferencia. Entonces, cuando yo voy a analizar un receptor, es importante ver su estructura y ver cómo es el sistema de señalización, cómo funciona. A través de la estructura, uno analiza mucho su función. Y en este proceso también uno tiene una reflexión en relación al tiempo. Y por eso vemos que los receptores iónicos, como dices tú, Melanie, los receptores iónicos son más rápidos que los receptores ligados a proteína G, que son más lentos. ¿Por qué? Porque tienen más tarea que hacer. No es lo mismo que contestes una pregunta de fármaco a que hagas un ejercicio de fármaco. ¿No es cierto? ¿Cuánto se demoran en minutos? Ya clarito vimos la experiencia de la historia. Una cosa es contestar una pregunta y otra cosa es hacer un ejercicio. ¿No es cierto? Es igualito entre el iónico y la proteína G. Es exactamente igual. ¿De acuerdo? Ok, entonces, esos procesos reflexivos
son los que a nosotros nos interesa que ustedes tengan en este análisis. Ok, ahora, David, yo te voy a presentar otro receptor, ¿ya? Y tú vas a hacer la misma historia. Vas a revisar cómo es, estructuralmente cómo está, y comparas con los que has estudiado antes, con lo que ya conoces. Y fruto de la comparación, tendrás ahí algunas implicaciones que ver. ¿De acuerdo, David? ¿Está claro el panorama? Ok. Entonces, David, cuéntanos qué ves de este receptor. Mira este receptor. Este de aquí es un receptor. Cada uno de ellos son receptores, pero este de aquí es un receptor. Cuéntanos un poco qué es lo que observas tú y compara con los anteriores. ¿Qué dice David? ¿Qué tienes? Tiene un dominio transmembrana donde se une el fármaco. Un dominio transmembrana. ¿Qué quiere decir un dominio o un receptor transmembrana? O una Un proteína receptor transmembrana. transmembrana. Un receptor transmembrana. Ya, ok. Entonces, tengo un receptor que es una proteína transmembrana. Correcto. Hace primera cosa, súper clara. ¿Qué más? Como que son dos proteínas. ¿Por qué son dos proteínas? Porque Porque, vos ves aquí dos tubos. sí, porque son dos. Ya, ok. O sea, hay receptores que son una proteína, como una tubería, monofásico, diríamos, ¿ya? Hay otro que son bipolares o bifásicos, o que tiene dos proteínas, correcto. Mira, o sea, cada grupo de estos puede tener uno, puede tener dos. En este caso, tiene dos, ¿ya? ¿Qué más? No sé, cuando se une el fármaco también va a transducir la señal para formar segundos mensajeros. Veamos por Porque qué dices eso, que va a formarse un... porque no hay un canal en sí para Ya, que ok, perfecto. Primera cosa, como no es de canal, no espero que pasen iones. Tendrá que ser un sistema de señalización, ¿no es cierto, David? No hay canal, no hay paso de iones, obligatoriamente tiene que ser un sistema de información, señales de activación. Entonces, estos elementos que tú ves aquí, C, S, D, F, son aminoácidos especiales que sirven como dominios para los fármacos. Entonces, viene un fármaco, esto es afuera, ¿no es cierto? Esta es la parte extracelular y esta es la parte intracelular. Viene un fármaco, actúa sobre el dominio, el conector, el ligando del fármaco con el receptor, le prende al receptor. Este es un receptor proteico transmembrana que puede ser de un solo polo o de dos polos. ¿Y qué es lo que ves y qué es lo que tiene dentro de la célula? ¿Y qué es lo que haría esto, David? No sé qué son esas cosas. Pero ¿Qué serán esas cosas? se fosforila, se debería fosforilar adentro. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir fosforilar? ¿Por qué? Para que cambie su estructura. Para que cambie la estructura. O sea, con lo que veo para mí es difícil, o sea, con lo que yo puedo ver, para mí es difícil decir lo que hace, excepto, mira lo que yo veo. Dice que estas cosas de aquí son esas. ¿Qué son lo que tenemos aquí? Aquí tenemos la parte intracelular del receptor, pero estos de aquí son comandos de activación enzimática, David. Comandos de activación enzimática quiere decir sensores que permiten prender a una enzima. Cada receptor actúa con una enzima diferente. Entonces, mira, aquí puede ser una lipasa, aquí puede ser una interasa, aquí puede ser una fibronectina, acá puede ser, por ejemplo, una tirosinquinasa, ¿ya? Pero todos estos de aquí, David, son enzimas. Y si son enzimas, hace un momento analizamos que era una enzima. Si es una enzima, entonces, ¿qué es lo que va a hacer David? Esas van a ser las que prenden o apagan diferentes procesos. Prenden o apagan diferentes procesos enzimáticos que implica actuar sobre un sustrato y hacer una modificación metabólica. ¿De acuerdo? Por eso estos sistemas o estos receptores se llaman receptores enzimáticos. Y tienes la cantidad de receptores enzimáticos con formas diferentes, con dominios diferentes, con conectores farmacológicos diferentes, y que cada uno de ellos va a tener una conexión con sistemas enzimáticos diferentes, ¿ya?
Entonces, nosotros hemos tenido receptores iónicos ligados a proteína G y receptores enzimáticos. Y hay uno que tiene un nombre especial, Carol, se llama receptor enzimático ligado a proteína quinasa. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cómo funciona este receptor? Ese, Carol. Que igual que el de proteína G debe estar, o sea, debe ser específico para la quinasa. Y no sé si actúe también mensajeros. Y esto de las moléculas efectoras. Ya, de la tirosinquinasa. En este caso, ya no es un segundo mensajero, es uno solo, o sea, tiene nombre y apellido. Es decir, un segundo mensajero es como que yo pido una pizza, ¿ya? ¿Y quién me trae la pizza? Yo pido a Uber, ¿ya? Entonces el señor de Uber me tiene que traer. Ese es un mensajero, ese es un sistema enzimático. Pero ¿qué pasa si yo le pido a Uber y me viene con Cabify? Es decir, él consiguió un segundo mensajero. En vez de que me traiga Uber, este amigo dijo, yo no puedo, o simplemente él trabajó a través de otro. ¿De acuerdo? Eso sería un segundo mensajero, claro. En estos casos, no tiene un segundo mensajero, sino utiliza un solo sistema enzimático. Y cuando yo te digo ligado a tirosinquinasa, quiere decir que va a utilizar ese formato. Ese formato que es de la tirosina. ¿De acuerdo? Ok, entonces, súper sencillo y claro. Ahora, mi pregunta sería esto. Melanie Mármol, en función del tiempo, ¿viste lo que pasó en tiempo de los iónicos ligados a proteína G? En función del tiempo, ¿cómo crees que actúen los enzimáticos, Melanie? ¿Qué dices tú? Los receptores tirosinquinasa serían más lentos porque como decíamos que tenía esta cascada de señalización inductiva, es como que se tiene que pasar una tras otra, para llegar al punto de la transcripción y ahí darse la señal, así que sería mucho más lenta. Ok, es muy probable, como dice Melanie, que esto sí se demora en una eternidad porque depende de qué función vaya a cumplir. Depende del sustrato y depende del producto final que yo quiero obtener. Entonces, imagínate, voy a dar un fármaco que genere una activación a través de receptores enzimáticos que tengan como la finalidad la síntesis proteica y el desarrollo de una masa muscular, el crecimiento de una masa muscular. Entonces, Sami, ¿qué tiempo se va a demorar un fármaco en cumplir el rol del desarrollo proteico con la génesis del crecimiento de una masa muscular? ¿Qué dice Sami? ¿Le debo decir el tiempo específico? No sé, es que puedas, o sea, si puedes decirme el tiempo específico, será una joya, ¿no? Para mí, No sabría de decir. 15 horas, 13 minutos, 28 segundos, o sea, eso sí me parece, o sea, ¿cómo le haces de eso, Sami, para ser súper específico? No sé. ¿Qué dices, Kevin? Podría ser una respuesta a largo plazo. O sea, podría ir de días como también podría tardarse semanas. ¿Qué dices, Kevin Pupiales? Imagínate un fisicoculturista, se toma un medicamento para desarrollo muscular y eso ya, ahorita me tomo y ya mañana ya está el músculo ahí. No, claro, o sea, eso es lo que digo, sería una respuesta a largo plazo, o sea, tardaría un tiempo que podría ser, digamos, un día, o podría tardar semanas o meses en dar un efecto visible. Exactamente. Ese es el ejemplo que puede pasar a través de receptores enzimáticos de síntesis proteica o de síntesis de aminoácidos. Entonces, eso va a ser muy importante tomar en consideración. Depende del metabolismo de la base sobre la cual estás tú trabajando para que tú puedas ver en función del tiempo. En resumen, ¿qué es lo que nosotros decimos? ¿Ya? Decimos que tenemos diferentes tipos de receptores de membrana, citoplasmáticos y nucleares, los cuales van a funcionar, obviamente, ya hemos visto todos los de membrana, que son la gran mayoría de los receptores,
pero también puede tener receptores intracelulares o nucleares y van a cumplir su rol en los diferentes espacios. Segundo, que dependiendo del mecanismo de actividad, de señalización, ¿no es cierto? Entonces, yo voy a tener diferentes receptores cumpliendo roles diferentes, ¿ya? Y que sobre esos receptores pueden actuar diferentes grupos farmacológicos y diferentes funciones. En el término de tiempo, los iones son muy rápidos, los ligados a proteína G se pueden demorar minutos, y los enzimáticos, dependiendo del proceso metabólico donde el que trabajes, entonces pueden ser más lentos o mucho más, o esperar muchísimo más tiempo para tener una respuesta. Este contexto de lo que nosotros hemos estudiado, ¿ya? No hemos estudiado solamente la estructura anatómica del receptor, sino hemos estudiado cómo funciona. Ese proceso de cómo funciona en los libros de farmacología, tú vas a encontrar como mecanismo de señalización transmembrana de los receptores. Así se llama. Lo que vimos ahorita, ¿sí? Ese análisis que hemos hecho se llama ¿cómo son los mecanismos de señalización transmembrana de los receptores? ¿De acuerdo? Entonces, bajo esa óptica, nosotros ya sabemos de este proceso de señalización. Y en términos de hacer un resumen, ¿sí? Entonces, Pablo, ¿cómo funcionan o cuál es el mecanismo de señalización de los receptores iónicos? ¿Qué dice Pablo Michelena? Profe, él está en el paralelo 1. Ay, perdón. No, el Pablo. Valentina Vallejo. Podría ser que, o sea, serían las características de que actúan con hidrosolubles y eso. Cuando lo que estamos haciendo es que revisamos contigo ya las estructuras de los receptores, cómo funcionan. Ese cómo funcionan se llama mecanismo de señalización transmembrana. Entonces te digo, te pregunto de otra forma y te digo, Valentina, ¿cómo es el mecanismo de señalización de los receptores iónicos? Mediante dominios. ¿Qué quiere decir eso? O sea, tiene un canal, entonces al unirse al dominio, permite paso o inhibe el paso de estructura o de moléculas. Es que el paso de estructuras, ¿el paso de qué? Pasan por ahí proteínas, por ejemplo. La proteína, una proteína es una estructura. De iones, perdón. De iones. Por eso se llama receptor iónico. ¿Ya? Entonces, lo que tú acabas de mencionar, en tus libros vas a encontrar como mecanismos de señalización transmembrana. Y cada grupo farmacológico va a tener su sistema sobre el cual vamos a trabajar. ¿De acuerdo? Si te digo, entonces ahora, Valentina, contigo estamos haciendo un resumen de todo lo que ya vimos. ¿Cuál es el mecanismo de señalización transmembrana de un receptor ligado a proteína G? Entonces ese no tiene los canales iónicos, pero va a actuar, se va a unir primero a los dominios, se van a activar y luego se va a activar a segundos mensajeros. Es que el dominio no actúa sobre el segundo mensajero. O sea, va a generar una señal para que los segundos mensajeros actúen. No. Es que eso sí es importante, es paso a paso. Anaí, recuérdanos cómo funciona el mecanismo de señalización transmembrana del receptor ligado a proteína G. Ya, el receptor ligado a proteína G era que el fármaco va a llegar y va a actuar en cualquiera de los 7 dominios que habían. De ahí estos se van a poner en contacto con, o sea, van a tener contacto con el receptor, con el receptor y de ahí se van a unir a la proteína G. Ya, y de la proteína G. Ajá, ya de la proteína G ahí van a actuar sobre un segundo mensajero, o sea, un segundo mensajero y este va a ser, o sea, como el responsable de cumplir la función que era inhibitoria, excitatoria o modulatoria. Correcto. Entonces, mira, Valentina, no puedes saltarte de la proteína G. Es decir, por eso es un sistema de señalización. Es como que tú tienes que venir desde
tú tienes que venir desde el Valle de los Chillos y vas a la universidad. No puedes saltarte el peaje. ¿Cómo llegas a la universidad sin saltarte el peaje? ¿Sí me explico? O sea, por eso es un sistema de señalización. Entonces, el fármaco se pone en contacto con el dominio prende los sistemas transmembrana, ese se pone en contacto con la proteína G, y la proteína G activa un segundo mensajero. No te puedes saltar. Porque así es como funciona. ¿Sí me explico, Valentina? Entonces, eso es muy importante tomar en cuenta. ¿De acuerdo? Entonces, de esa misma forma, tenemos un receptor enzimático. Entonces, Kevin Villa, ¿cómo funciona un receptor enzimático? ¿Cuál es el mecanismo de señalización? Es este de aquí. Primeramente, si no es igual como todos es transmembrana o puede ser intracelular. Ya. Puede ser, para actuar se debe o no tal vez dimerizarse, que como decíamos que tienen que unirse los dos para captar al receptor y así poder actuar intercelularmente. También su tiempo es bastante diferente como a los receptores acoplados a proteína G o los receptores iónicos que demora mucho más. Ok. Perfecto. Entonces, ahí tenemos nosotros el receptor de tipo enzimático. Entonces, con esa consideración, Melanie Marwan, yo tengo aquí el receptor que se llama, acuérdate que ese momento revisamos contigo, el receptor enzimático que se llama ligado a tirosinquinasa. O sea, ¿cómo funciona? ¿Cómo es el sistema de señalización, Melanie? Sería que fosforila una quinasa y al momento de que fosforila la quinasa se da esta cascada de señalización que habíamos hablado y ahí se puede ocasionar el factor de transcripción que hace el efecto ya de inhibir o de excitar. Correcto, súper claro el tema. Ok, entonces, ahora tenemos un elemento importante a considerar. Es un factor adicional. Marcos, aquí yo tengo un receptor, pero que es intracelular, Marcos. Esa es la diferencia con los receptores que vimos hace un momento. Este es un receptor enzimático intracelular. Si yo te digo entonces, Marcos, ¿cuál es el mecanismo de señalización de un fármaco sobre un receptor enzimático intracelular? ¿Cómo va a ser el proceso? ¿Qué dice Marcos? ¿Me repite la última partecita? No lo escuché bien. Digo, sí ves el marcador en la pantalla, ¿cierto? Sí. Mira, yo tengo aquí un receptor que es intracelular, ya no está en la membrana. Es un receptor intracelular y es enzimático. Mi pregunta, Marcos, es, ¿cómo es el mecanismo de señalización del fármaco con un receptor que es intracelular? Quiero decir, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a funcionar el fármaco para que llegue a activar el receptor? Pues el fármaco va a tener que traspasar la membrana. Correcto, ese es el primer punto. O sea, el fármaco tiene que pasar la membrana, no tiene de otra. Y si el fármaco tiene que pasar la membrana celular, ¿qué características debe tener el fármaco, Marcos? Liposoluble, tal vez también tiene que ser pequeño. 4 características. Pequeño, liposoluble. El gradiente de concentración a favor. Con gradiente de concentración a favor. ¿Ionizado o no ionizado? No ionizado. No ionizado, porque ya nos acordamos que cuando se ionizaba absorbía agua, ¿sí se acuerdan, cierto? Se volvía hidrosoluble. Entonces, un fármaco para que pueda pasar por aquí y cumplir este rol dentro del receptor, tiene que primero pasar la membrana. Después de que pasa la membrana, ¿qué va a pasar, Marcos, si es que este receptor intracelular es enzimático? O sea, se va a activar el receptor. Y si es enzimático, ¿qué pasa? Activa un sistema de enzimas. Va a activar el sistema de enzimas. Va a activar el sistema de enzimas. ¿Qué quiere decir eso? Que va a actuar sobre un sustrato y generar una modificación celular. ¿De acuerdo? Ok.
Este análisis que nosotros hemos hecho es muy importante porque nos permite identificar ahora vimos cómo son, en dónde están, cómo funcionan, cuánto se demoran los receptores. Ahora, sobre estos receptores hay un sistema de control de receptores. Hay un sistema de manejo, de control, de regulación de los receptores. Para eso vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? Carlita Andrade, tú tienes una ventana en tu habitación o una puerta, ¿ya? Supongamos que la Carlita tiene una ventana en la habitación, ¿ya? ¿Qué pasa, Carlita, si vos estás abre y cierra, abre y cierra, abre y cierra la ventana de tu habitación? ¿Qué crees que pase? No sé, siento como que eventualmente algo se puede dañar por ahí. Algo se puede dañar por ahí. Y ese algo que se puede dañar por ahí, Carlita, puede dañarse de diferentes formas. ¿Qué le puede pasar a la ventana dañada? Es decir, ¿cuál puede ser el resultado del daño de tu ventana? Podría ser como que o bien se va a quedar abierta o bien se va a quedar cerrada. Eso va a pasar. Se daña la ventana, se dañan las bisagras y le puede pasar a la Carlita dos cosas. Una, o se queda cerrada o se queda abierta. Ok. Entonces, Matías, ¿qué es lo que queremos hacer? Lo que le pasa a la Carlita en la ventana, exactamente, pero exactamente le pasa a los receptores, Matías. Entonces, ¿qué implicaciones voy a tener farmacológicamente en la regulación o afectación de los receptores, Matías? ¿Qué dices? ¿Qué crees tú que va a pasar? Que no va a pasar nada o que por el contrario va a pasar todo y no va a haber ese filtro. Ok, entonces, primera cosa, que no va a pasar nada. ¿Qué quiere decir? ¿Qué le pasó al receptor, Matías? En el caso de lo que tú dices, no va a pasar nada. En el fármaco, actúa sobre el receptor y ¿qué pasa, Matías? No, o sea, si es de canal, no se abre y el fármaco no entra y no va a haber el efecto deseado. Ok, no voy a tener el efecto. A ese proceso que dice Matías se llama la desensibilización del receptor. ¿Qué quiere decir? Que viene el fármaco, actúa sobre el receptor, pero el receptor se dañó y no funciona. Matías, si es que este es el caso, farmacológicamente vinculado a la dosis, ¿qué te tocaría hacer, Matías? ¿Qué harías para tratar de resolver? Si es que no pasa. Si es que no funciona, porque tú dices no funciona. Como El que receptor no funciona. me imagino que tocaría buscar un fármaco con un funcionamiento diferente, pero que conduzca al mismo efecto. Me Que haga lo imagino. mismo, pero en otro Ajá. receptor. Buscar un fármaco que cumpla la misma función, pero en otro receptor porque está dañado. Supongamos que sea el único receptor que tienes. No sé, ahí sí. Vámonos a la ventana de la Podría, Carlita, porque eso nos va a enseñar. Carlita, si la ventana está remordida, súper remordida, ¿qué haces tú? Y vos no puedes abrir. ¿Qué haces? O sea, no sé, podría romperle la ventana. La más, romperle a la célula, verás, Carlita, que vamos a pasar eso o sea, tenaz, o sea, la Carlita no le puede abrir. Utilizaría más fuerza para abrir la ventana. Es más fuerza. ¿Qué dice Maite? ¿Qué harías? Y luego, Gen. O sea, podríamos poner como un aceite para lubricarle y para que se pueda volver a abrir. Le llamo a mi hermano que me esté poniendo, primero que ponga más fuerza, porque ella dijo, o sea, alguien más fuerte. Si la Carlita no tiene la fuerza para abrir la ventana, llama a papá, al hermano, al maestro mecánico, que iría abriendo la puerta. ¿No es cierto? Quiere decir más fuerza. ¿No es cierto? ¿Qué querías decir, Betsy y Kevin? Primero tengo una pregunta. Sí. O sea, esto que nos acaba de decir es referente a cuando una persona se vuelve resistente a un fármaco. Es resistencia ya. Y mi solución, no sé, sería ir aumentando la dosis. Tengo que aumentar la dosis. Eso es darle más fuerza, exactamente. Es como llamarle al hermano mayor que tiene más fuerza. Entonces, como tiene más fuerza, entonces mira, Matías, cuando uno no entiende bien qué puede pasar,
hacemos esa simulación, vemos lo de la ventana y claro, si yo no puedo abrir, le llamo a mi papá, al hermano mayor, al maestro eléctrico, al mecánico, al vecino, para que te dé abriendo la puerta. ¿Pero qué necesita ese señor? Tener más fuerza o tener maña también. Maña también quiere decir que sepa cómo funciona eso o lleva un poquito de aceite, ¿no? Dice, uy, señorita Carlita, es que usted no sabe que esto funciona con aceite, ¿no? Pone 2 gotas de aceite y se abre la ventana. Era porque no sabías cómo funcionaba, ¿no es cierto? Todo es cuestión de conocimiento más que fuerza, ¿ves? Pero en este caso la fuerza juega un rol. Por eso entonces, Matías, si es que es por esto, mira lo que nos dice Betsy. Si es que yo tengo ese receptor que está dañado y está resistente y no funciona, plan A, le aumento la dosis. ¿Qué más podría hacer? Si no puedo aumentar la dosis, ¿qué podría hacer? Ronald. Puede ser mezclar tal vez con otro fármaco. Por ejemplo, en este caso presenta resistencia, entonces tenía entendido que se puede hacer eso. Correcto, lo que decía Matías, si busco otro fármaco que haga lo mismo, pero en otro receptor. Yo ya le doy a ese receptor como perdido. Es decir, en función de dosis yo puedo o aumentar la dosis o darle más veces. Por esa razón nos metimos en tanto rollo de las curvas de biodisponibilidad y vimos la curva y la línea de concentración efectiva. Porque esa concentración es la que me permite prender o apagar los receptores. Es decir, yo necesito una fuerza que permita que esos receptores se apaguen o se prendan. Si yo le doy una dosis más baja, no funciona. Y si yo le doy una dosis muy alta, ¿qué va a pasar, Matías? No, le va mal al paciente, ¿no? Sí, claro, pero ¿qué pasa con el receptor? Le afecta al receptor, o sea, no podría hacer que pase todo porque sería demasiado para el receptor. Puede ser. Entonces, ahora la pregunta mía de nuevo. ¿Por qué se dañan los receptores? Por esto que acabamos de decir, que es darle una dosis inadecuada al paciente, en este caso una mayor dosis excesiva sin que la necesite. ¿Qué dices, Gen? Tal vez ahí influiría lo que es la automedicación, que es, o sea, me duele tal parte, una pastilla, me duele tal otra parte, una pastilla, una pastilla, una pastilla y así. Entonces, tal vez no es una dosis más fuerte del fármaco o más alta, sino un sobreuso. Es un sobreuso. ¿Por qué se dañó la ventana de la Carlita? Por un uso inadecuado. Es decir, que puede ser, viene el hermano, coge la ventana y ¡pum! Le rompe. ¿Sí o no? Un día, si está muerto de las iras, coge la ventana y le tira, le rompe. Eso es o dar una dosis muy alta o dar una dosis muy frecuente o la automedicación. Mira, todo el campo farmacológico implica que te puede ayudar o se daña. ¿Quiénes se dañan? Los receptores. Aparte de la toxicidad que puede generar. Pero ojo, no solamente los fármacos dañan los receptores. ¿Quiénes más pueden dañar los receptores? ¿O cuál es el origen del daño de los receptores? ¿Qué dices, Josué? O sea, doctor, no, yo tenía una pregunta. Tampoco no hay como, o sea, no sé si estoy seguro, pero digamos, el anterior semestre Pablo de psicosocial nos dijo que hay un fármaco en la depresión que aumenta los receptores en la membrana postsináptica, haciendo que, o sea, que no haya depresión. Entonces, hay como aumentar. Lo que plantea Josué es bien chévere. Eso también es una maravilla de fármaco, si es que es así. Es que una cosa es que puede estimular, prender, y otra cosa hermosa, maravillosa, sería generar nuevos receptores. Es decir, se dañó la ventana, vengo y cambio, ¿sí o no? Eso quiere decir un fármaco que genere nuevos receptores. Es factible. Recuerda que nosotros tenemos, no nacemos y morimos con las mismas células. Las células están recambiándose. En ese entorno, si es que nosotros tendríamos esa capacidad de recambio y que se generen nuevos receptores con facilidad, sería una maravilla. Nunca habría pacientes diabéticos. Porque ¿cuál es el problema en el paciente diabético? Que se daña. 2 daños tiene el paciente diabético.
Dañan los receptores insulínicos, por eso se llaman resistentes a la insulina. Se dañan los receptores insulínicos y también se daña la producción de insulina del páncreas. Si se dañan los receptores insulínicos y la cosa sería fácil, reponga nomás, o sea, igual vaya a cambiar la ventana. Pero no es tan fácil. Tiene un nivel de tolerancia ese recambio. Entonces, no es tan sencillo como decir yo voy y cambio el receptor. Puedo prenderle, activarle, estimularle, ¿sí? O bloquearle un receptor que está hiperexcitado. Es decir, lo mismo que pasó con la ventana que no se abre, está desensibilizado, también me puede pasar con la ventana que pasa abierta. Si la ventana está abierta o se abre por un poquito de viento, ¡pac!, se abre la ventana. Un ruido, ¡pac!, se abre la ventana. ¿Sí han tenido estas ventanas que se abren cuando se abre la puerta? Abren la puerta y se abre la ventana. Pone música, se abre la ventana. ¿Qué quiere decir que pasa con esa ventana? ¿Qué dice Maite? ¿Qué pasa con esa ventana que por cualquier cosa se abre? Que está floja, tal vez. Eso, tengo una ventana floja. Y ahora, ¿qué puede pasar, Maite, en dosis con esa ventana floja? O sea que por cualquier cosa se va a abrir, entonces va a ingresar en cualquier momento cualquier cosa, cualquier sustancia. Tal Ok, vez como y en términos de dosis, ¿qué tendrías que hacer, Maite, con esa ventana floja, que es en ese caso el receptor? o sea, tratar de disminuir, tal vez. Ahí, en cambio, tengo que disminuir la dosis. ¿Se dan cuenta por qué tenemos nosotros como médicos en ese relajo hasta que sube la dosis, baja la dosis? A ratos sube la dosis, a ratos baja la dosis. ¿Y de qué depende la individualidad del paciente en el tipo de receptor, cómo está? Si están los receptores bien, o están flojos, o están remordidos. Si están remordidos, toca meter más dosis. Si están muy flojos, con dosis bajitas ya funciona. ¿Han visto los carros del tío o del abuelito? Es que se prende con el desarmador. Sí. Eso le pasa al receptor también. Ya no necesita la llave. Con un desarmador se abre el carro, la puerta, la ventana, lo que fuese. Eso también les pasa a los receptores. Entonces, esa historia que les cuento, ¿sí? A esa historia que les cuento se llama el sistema de regulación de desensibilización o de facilitación del receptor. ¿Qué es la desensibilización? La desensibilización es cuando el fármaco se pone en contacto con el receptor y el receptor está trabado, no funciona. Yo tengo que aumentar la dosis. ¿Qué pasa con la facilitación? En cambio, el receptor se dañó. Cualquier dosis, cualquier fármaco, un poquito de estímulo, ¡pac!, se prende el receptor. En este caso yo tengo que bajar la dosis. ¿De acuerdo? Entonces, eso es muy importante y ven el sistema de desensibilización o de facilitación del receptor. Melanie. Doc, yo tengo una pregunta para esto del daño del receptor. No sé también si podría ocasionar por bueno, no sé si patológicamente también cuenta por algún daño, por ejemplo, en una enfermedad neurodegenerativa, que se Claro. ocasiona el daño del receptor. Correcto, eso lo que tú me dices es lo que más pasa. O sea, de hecho, lo que tú estás mencionando es la fisiopatología de la enfermedad. Por ejemplo, generas autoanticuerpos. Y los autoanticuerpos van y destruyen los receptores insulínicos. El paciente con enfermedad autoinmune debuta con diabetes. Tiene artritis, diabetes o enfermedades inmunológicas. Es decir, la mayoría, y eso es muy, muy importante, Melanie, lo que tú mencionas es el origen de todas las patologías. ¿Por qué se hace un paciente diabético? Porque dañó los receptores. Ahora la pregunta es, ¿quién dañó los receptores de un paciente diabético? ¿Qué dices, Isaías? ¿Quién dañó los receptores de un paciente diabético? Puede ser por muchas causas. O sea, por ejemplo, no sé, herencia o si no, que en este caso... La culpa es del abuelito. Sí, también. O sea, porque puede ser por Eso ejemplo... es importante, lo que dice Isaías es fundamental. Y a veces nosotros queremos echarle primerito la culpa al abuelito. Es hereditario. ¿Qué dices, Josué? Luego Melanie.
O sea, como creo que usted nos dijo al principio que no, nosotros estamos en un cambio constante, puede ser que la síntesis de proteínas al formar los receptores se daña o hay Sí, un mal pero ¿quién es paso o el algo. causante de eso? O sea, los genes, supongo, la transcripción, los genes La heredables. culpa del abuelito. Todo es O sea, culpa del abuelito. Nosotros Nosotros. somos los culpables. ¿Por qué, Kevin? ¿Qué dices tú? O sea, iba a decir lo mismo, que los culpables somos nosotros por las costumbres que tenemos. Eso. Nosotros somos los que dañamos los Pero- receptores. Pero, o sea, si tú no estás genéticamente dispuesto con la diabetes, aunque tengas una mala vida, no te da diabetes. No. Porque hay personas que se cuidan bastante y les da diabetes. Pero lo que O más sea, pasa, estoy de acuerdo contigo, Josué, pero esa es la excepción. ¿La regla cuál es? La regla es que el que es indisciplinado y toma cola, azúcar, salchipapas, hot dog, él termina diabético. O sea, de los 100 diabéticos, 99 son por eso. Uno es por la herencia, que a pesar de que se cuide, tiene diabetes. O sea, la regla es que el estilo de vida determina el daño de los receptores y por eso nos enfermamos. No es la culpa del abuelito. El abuelito también tiene la historia. Pero si tú tienes genes oncogénicos, quiere decir genes de cáncer, de diabetes, hipertensión, si tu estilo de vida, si tu sistema epigenético no estimula esos receptores y no prende esos sistemas, no debes tener y no hay razón para que tengas ni cáncer, ni hipertensión, ni diabetes. Ahora, si vos eres la fiel copia de tu abuelo, frito, ahí sí tienes hipertensión, diabetes y cáncer. ¿Qué quiere decir la fiel copia? Come lo mismo, hace lo mismo, vive lo mismo, hiciste lo mismo que tu abuelito, entonces ahí sí. ¿Sí está claro? Y eso es súper importante. Yo sí sé que hay la parte genética fundamental, pero es el estilo de vida el que daña el receptor. Sigue comiendo mayonesa, Coca-Cola, hamburguesa, hot dog, salchipapa y verás lo que pasa cuando tengas 50 años. Estuviste, abre y cierre la ventana, abre y cierre, abre y cierre, abre y cierre la ventana todo el tiempo hasta que se daña la ventana. Así de fácil. Todo depende del estilo de vida. Es decir, es tu forma de vivir el origen de la enfermedad. Y en principio debe ser el cambio de tu forma de vivir para que consigas recuperar a un paciente, apoyado por un proceso. Porque si no, nosotros le vamos a dar todo el poder a la tableta y eso no está bien. Ahí lo único que estarías dando es todo el poder a la industria farmacéutica. Es decir, no hay forma de curarse si no es con tabletas. ¿Sí? Tampoco es. La función de nosotros como médicos es restablecer la salud a través del estilo de vida. Pero claro, ya está eso en el libre albedrío del paciente. Un paciente que viene con un hígado graso y ya está con esteatosis hepática, es alcohólico y le encantan las fricadas, los hornados del fin de semana y todo. Y si te dice, no, doctorcito, ya he de morir tomando y comiendo mi fricadita. Karen, ¿qué crees que pasa? Que igual sí, o sea, sí se va a cumplir un poco lo que el paciente dice, porque es como que no voy a cambiar, por más que le están diciendo tiene que cambiar para recuperarse, él es como que no, yo he de morir así, y lo más probable es que sí sea. Así, eso es lo más probable que pase. ¿Y en dónde está el daño de los receptores? Es que nosotros tenemos que darnos cuenta, y eso es muy importante, que los receptores no fueron creados para los fármacos. Imagínate que la naturaleza creó los receptores para los fármacos. ¿Qué dices, Melanie Ulgi? ¿Para quiénes se crearon los receptores? ¿O fueron creados para los fármacos? Para las moléculas internas del cuerpo. Es para los autacoides, para nuestras sustancias. Para eso fueron creados. Esos autacoides son las sustancias propias endógenas de nuestro organismo. Eso es súper, súper importante. ¿De acuerdo? Entonces, voy a ponerles un ejemplo de este tema de los autacoides. ¿Ya? Hemos dicho entonces que hay dos sistemas de control, desensibilización y facilitación. Pero hay otro sistema que es súper importante. Vamos a hacer este análisis súper rápido. Necesito que estén, pero pilas al 1000. ¿Ya?
Anaí, tú eres la gerente general de una institución que es productora de vehículos aquí en el Ecuador, que se llama la General Motors. Verás, eres la mega gerente general. Todo el poder en sus manos tiene la Anaí, ¿ya? Y tiene como rol producir y vender carros. Verás que es producción, no es solo venta, es producción y venta de carros. Ok, entonces, Melanie, Anaí, como tú tienes todo el poder, por favor, nombre 4 compañeros con cada gerente con una función. Un administrador, un financiero, uno de marketing y ventas y uno de la producción de carros. Nombre un compañero y dele el cargo, Anaí. A ver, ya a Kevin como administrador, ¿Ya? Kevin Copiales, ¿cómo que más era? Un financiero, el de las Ah, plata. ya, un financiero, no sé, Mel, ¿Quién? ya, Mela, Ya, Melanie. ¿Ya? ya, ¿qué más era? Uno de ventas, marketing y ventas. Ya, uno de marketing, no sé, Marcos. Marcos, correcto. Cada uno jugará el rol importante, estará pendiente, después no se olvidarán quién era el gerente, ¿no? ¿Ya? Y la última que era, La planta de producción. ah, ya, Betsy. Betsy, ya, ok, pilas, cada uno con eso, estará pilas, pero Anaí verá lo que va a pasar. La cosa funciona perfectamente. Produce los carros, se vende los carros, los costos de los carros más o menos están en $40,000, pero la dinámica está funcionando así, ¿ya? Súper calidad este proceso. Pero resulta que Betsy está trabajando contigo, Melanie también está trabajando contigo, ¿no es cierto? Ya, Melanie Mármol, ¿estás en el equipo de Anaí o no? Sí, sí, sí. Sí, ya, entonces está ocupada también. A ver, entonces resulta que el Isaías, no estás ahí en la historia, ¿cierto? Ya. Resulta que el Isaías enojado porque la Anaí no le para ninguna bola, no le para ninguna bola en la empresa. El Isaías dice, ajá, no, yo tengo unos 2 panas coreanos y un chino, pero que son calidad. Tienen tecnologías Mitsubishi, hacen unos carros de súper calidad, de la misma calidad de los carros que hace la Anaí, pero yo voy a importar. Y como allá las cosas son más baratas, el Isaías se trae unos carros mega, súper lindos en $18,000, $20,000. ¿Qué crees que pase con el negocio, Isaías, con tu negocio y el negocio de la Anaí? No, pues ahí la diferencia es mucha, entonces los clientes se van a venir a mi negocio porque pues es mucho más barato. Ok, vamos a hacer una prueba para ver si eso va a funcionar o no. Entonces, los otros compañeros son compañeros recién graduaditos, unas joyas, están en el internado, terminaron el internado. En el internado más o menos ustedes van a ganar unos $800, más o menos por ahí si es que sigue la historia. Pero ya pues $800, ya sienten independencia, ya están grandes, ya doctores, ya están graduados, se van a ir a la rural, tienen que irse en un carro. No, si no, ¿cómo se van a ir a la rural? Entonces se van a comprar un carrito, ¿ya? Marcos, Tatiana, Karen, Carol, todos los que no están, cuéntenme, ¿qué carro van a comprar? Marcos, ¿a quién le compras el carro? Yo era de marketing, sí estaba en el equipo de Carlos. Uy, entonces este es Anaí, el perdón. señor de marketing. No, de los que no están, ¿a quién le compran el carro? Gen, David, Sami, manifieste, ¿a quién le van a comprar el carro? ¿Al Isaías o a la A Isaías, A Isaías, dice gente. Ok, un carro vendido. más barato. Más baratito. ¿Quién más? Sí, a Isaías por 2. 2 carritos vendidos. Igual a Isaías. 3 carritos vendidos. Ya Anaí, porque No, igual Doga Isaías porque estamos iniciando, como usted dice, entonces. Tienes $800, Patricio. O sea, vos te vas a comprar el carro con lo que ganas, no lo de tu papá. Si tu papá te quiere comprar el carro y te financia con Anaí, perfecto, pero si tú te compras con tu dinero, no te alcanza para el tema. Claro. No te alcanza. Entonces hemos vendido 5 carros. Y ahora, Anaí, el business, ¿cómo está? No, pues, o sea, está como bajo. O sea, si es que no tengo como personas que compren, entonces obviamente supongo que no voy a tener para pagar a los que trabajan conmigo. O sea, como que no voy a tener ¿Y cuál fue el responsable del problema? en Isaías. El Isaías tiene la culpa. ¿Por qué? Porque él importó los carros y generó. La Anaí quiebra. ¿Dónde está la compañera de las finanzas?
Ya, A ver, Melanie, dele el informe a Anaí. Anaí, ¿qué pasa si no has vendido ni un carro? Tienes que pagar tienes que pagar a todos los trabajadores, a todos los gerentes. ¿Qué le vas a decir, Melanie? chuta. Bancarrota. Compañera Anaí, estamos de bancarrota. Por lo tanto, usted tiene que despedir al personal. Despida, por favor, Anaí, al personal. ¿A quién le despide primero? Ah, al de marketing. Al Marcos, ya, Marcos, nos vemos, ¿no? El de marketing no hizo el trabajo, no estuvo pilas a la jugada viendo lo que el Isaías hacía. El Marcos se va primerito, ya, marketing y ventas, no vende carros, listo, se fue. ¿Quién más? ¿Vas a seguir produciendo carros o no? No, o sea, supongo que, o sea, tengo que esperar a que se vendan los carros, o sea, Tienes 100 carros en el patio sin vender ni uno. En la ya. planta de producción, ¿qué están haciendo? Ahí, o sea, están produciendo más. O sea, no, ahí no están haciendo ya nada porque no necesito más carros. ¿Quién estaba ahí en la planta? Eh, Levante la yo- mano el de yo- la planta. ¿Quién Yo era? producí. Ajá. Betsy, ya. Cierre el kiosco, venda la cosa, cierre el galpón, venda las máquinas, mande a los técnicos, se fueron los gerentes mecánicos, todo el mundo cerró el kiosco. Verás, vendiste hasta el terreno. ¿Por qué? Porque tenías que pagar a todos, liquidar a todos, tienes que vender el terreno, el galpón, las máquinas, todo vendido. A la Melanie, ¿qué le decimos? Ya te dio la información, no hay plata, también se va a la Melanie. Y el personal administrativo, secretarias, telefonistas y todos esos de ahí, call center, todo el mundo marchó. Imagínate. Y de nuevo, haznos de acuerdo, Ana, quién fue el responsable de esto. Isaías. El Isaías. Pero Anaí tiene una persona que es súper chévere y le conoce. En este caso va a jugar un rol importante la Carlita Andrade. La Carlita no está en tu rol, ¿no es cierto? Ya, Carlita Andrade, tú eres la ministra de Relaciones Exteriores de Industria y Comercio Exterior. Y la Anaí le cuenta, dice, ve lo que me pasa, Carlita. Este Isaías me trae los carros chinos y me hace pomada el business del negocio y se murió. Tú como ministra de Comercio algo puedes hacer. Carlita, ¿qué podrías hacer? Le puedo prohibir al Isaías importar los carros. Buenazo. Esa amistad de la Anaí con la Carlita funcionó perfecto. La Carlita genera un decreto prohibido importación de carros chinos. Se acabó la buena vida del Isaías. Isaías, ya no puedes traer ni un carro chino, ni uno. ¿Cómo va tu business ahora? Pues ahí complicado porque no tengo nada que vender. Ahora quebró el Isaías. Entonces ahora la pregunta estratégica es esta, Anaí, tú como buena gerente. ¿En qué tiempo haces de nuevo los carros para involucrar y vender en el mercado? ¿En qué tiempo crees tú que puedes restablecer todo el proceso que se dañó? O sea, bueno, hasta volver a comprar todo, porque se supone que ya vendí el terreno y todo, entonces hasta volver a comprar todo, hasta como, sí ha de tomar como un mes, ¿no? Más o menos. En un mes no le encuentras, ni al, ¿dónde está? Al Marcos no le encuentras ni Entonces, en un mes buscándole 100 al Marcos, que de gente. bueno, no, entonces sí creo que puede durar hasta años, o sea, hasta años a que me vuelva, o sea, que vuelva a comprar todo y a volver a hacer los carros y contratar las Betsy, tú que personas. eres la gerente de la planta de producción, ¿en qué tiempo le ofreces a Anaí dar el primer carro con producción nueva? Yo creo que ese rato para no perder el tiempo. ¿Pero cómo le haces ese rato? O sea, Hágase así, Harry Potter, le llamas a Harry Potter y se hace la planta, se pone la máquina. empezar a planificar como que ya, pero progresivamente comenzar a hacer ¿El nuestros primer carritos. carro en qué tiempo le das? ¿Un año? Un año ya. En un año el carro. Estamos más o menos en los tiempos transparentes. Ahora la pregunta es esta. Doggy, ¿por qué se mete en este tema de los carros? Porque exactamente igual, con los mismos gerentes, con los mismos participantes y de la misma mecánica, hay un grupo farmacológico que funciona exactamente igual. Pregunta, ¿cuáles son los fármacos que trabajan así? Creo que son los antidepresivos. ¿Por qué el antidepresivo funciona así, Ana? Porque, o sea, esos, o sea, digamos, ayudan a las personas a, por ejemplo, a generar
yo qué sé, o sea, serotonina y así. Entonces, como que si es que luego, o sea, como que suspenden el uso de una, como que, o sea, la persona va a necesitar, va a sentir que necesita ese fármaco. Ok, ese tiene parte de la historia. Pero ¿por qué tiene parte de la historia? Porque en el antidepresivo lo que tú estás es forzando la producción de un neurotransmisor, pero tú estás forzando la producción de un neurotransmisor, porque la otra alternativa es que tú estés dando el neurotransmisor en vez de producir, ¿ya? Una cosa es dar y otra cosa es de estimular la producción. En los antidepresivos el mecanismo de acción es de estimular la producción o evitar que la planta se cierre o darle muchos aportes. Es como financiarte para que la planta se produce y produce y produce claro, serotonina, dopa, GABA. Entonces, parte de la historia es, pero hay otros fármacos que son mucho más claros que estos. ¿Cuáles? ¿Qué fármaco doy para que pase esto? ¿Qué dicen? No sé si estoy mal. ¿Serían los fármacos autacoides, lo que nos dijo? Es que no hay fármacos de autacoides. Autacoides son las sustancias propias, pero serían, Melanie, los que sustituyen a los autacoides. Ejemplo, un sustituto de un autacoide. Podría ser la insulina para los La diabéticos. insulina, por ejemplo, la insulina, o la hormona tiroidea, o las hormonas. Las hormonas son el prototipo más importante del rol de estos fármacos, igual que los corticoides, insulina. Solamente imagínate esto. Kevin, imagínate qué pasa si tú le das levotiroxina a un paciente que no está enfermo de la tiroides. ¿Qué crees que pase con la hormona y con la glándula tiroides? ¿Qué dice Kevin Pupiales? Ya, o sea, Le das 2 años de levotiroxina a una persona normal. ¿Qué crees que pasa? o sea, va a producir un daño. ¿Pero de qué? ¿Qué daño? Un daño en las células del páncreas que Del producen la páncreas. tiroides, en las hormonas, la hormona tiroides. Claro, pero ¿cuál va a ser el daño? Acuérdate exactamente de lo que pasó aquí. ¿Qué se va a dañar? ¿Qué es lo que va a pasar? El receptor. ¿Qué dice Josué? Ser que la tiroides deja de producir la hormona y se vuelve como vaga y ya cuando Y se deje de fregó tomar. todo. Se fregó todo. La tiroides deja de producir porque tú le trajiste levotiroxina externa. Es como haber cerrado la planta de producción de la raíz. Todas las glándulas producen sustancias, eso se llaman autacoides. Y todas las glándulas que producen, si tú le das desde afuera, dejan de producir. Igualito a lo que pasó con Anaí. Entonces, ese es el problema. Y por eso, siempre que yo tenga fármacos que vayan a sustituir a los autacoides, voy a tener este problema. Ejemplo, insulina, levo, corticoides, o hormona de crecimiento, testosterona, estrógeno. Entonces, imagínate una niña que está haciendo planificación familiar, una doctorita jovencita, ¿ya? No, yo no quiero tener bebés, quiero tener un bebé cuando yo sea neurocirujano, especialista en la neurona derecha del cerebro izquierdo. ¿Ya? Así, cuando sea súper especialista, o sea, 10 años después quiere tener un bebé. Durante 10 años utilizó estrógenos, anticonceptivos, hormonales. Anaí, 10 años después que dice, ya estoy lista, yo soy neurocirujana, estoy perfecta, vamos a tener un bebé. ¿Qué va a pasar, Anaí? O sea, no, pues, o sea, si es que, digamos, estoy tomando como los anticonceptivos o algo durante esos 10 años y como que suspendo de una, no es como que apenas diga como que quiero tener ahorita, voy a tener, sino tengo que esperar a como que el cuerpo
se acostumbre otra vez a, o sea, como que se acostumbra a que ya no estoy consumiendo eso y vuelva a producir las hormonas y todo eso. Correcto. Eso va a pasar. Y pasa con cualquier sustancia. Si utilizas hormona de crecimiento, pasa testosterona, pasa estrógenos, progesterona, insulina, levo, todo eso. Entonces ahora la pregunta es, porque eso no quiere decir que no debas utilizar estos fármacos, corticoides. Das corticoide, tienes producción normal de cortisol en la corteza suprarrenal. ¿Qué pasa si doy corticoide y doy de una forma inadecuada? ¿Qué dice Matías? Tú tenías una inquietud. Sí, y en el caso de los suplementos deportivos, ¿es lo mismo o...? En los suplementos deportivos, si que tú dices suplemento a una proteína, no pasa nada. Pero si te inyectas hormona de crecimiento o testosterona, sí, pues. No, pero Claro. en el caso de una proteína está bien, porque La es... proteína no pasa nada, porque no es un sustituto de un autacoide, no estás trabajando con las hormonas. Pero Pero si en le... eso que dice, perdón que le interrumpa, en eso que dice, por ejemplo, el MAT, ya de lo que usted dice, de lo que se inyectan, por ejemplo, esos ciclos, de eso, Claro. no sé, el clenbuterol, todo eso, ahí sí, ¿verdad? Ahí sí, pues, ¿por qué? Porque tú estás sustituyendo a la testosterona de producción normal. Y cuando suspendes mal, marchaste. ¿Sí o no? Entonces ahora la pregunta, ¿cómo hacemos para que estos compañeros no tengan ese problema? ¿Cómo hacemos con la administración del fármaco para que esto no pase? Se tiene que dosificar exactamente ya un tiempo considerable. O sea, el doctor tendrá que dosificar un tiempo y a una cantidad. Exactamente, es decir, lo que tú mencionas, se tiene que dosificar bien en tiempo considerable y en la cantidad. Entonces, la forma de dosificación es esta, para que ustedes tengan claro. Ayúdame, por favor, Melanie. Traduce mi dibujo. ¿Cómo se tiene que dosificar? ¿Qué quiere decir esto, Melanie? ¿Cómo se tiene que dosificar? O sea, tiene que ir primero en aumento, luego tiene que quedarse en un punto, ajá, como una meseta, y ¿Ya? luego tiene que reducirse para que no afecte Gradualmente. gradualmente. Entonces, tú tienes que ir gradualmente aumentando la dosis, luego mantener el tratamiento terapéutico, ir bajando lentamente. ¿Qué quiere decir aumentar gradualmente? Avisarle a la glándula que vas a traer un sustituto. Avisarle a la glándula que eso va a pasar y que durante un tiempo va a descansar. Y cuando ya le toca producir de nuevo, no voy a hacer súbitamente, ya produzca mañana. No puedo producir mañana. Yo tengo que avisarle, dice, empieza a producir un hito, 5, 10, 15, empiece a producir. Entonces, Anaí, si en lugar de haber hecho esta importación súbita del Isaías, si nosotros le decíamos, mira, durante un año vamos a tener carros chinos y después vamos a seguir produciendo. Preguntan ahí, ¿despedías a todo el mundo o qué hacías? No, pues ahí, o sea, ahí esperar el tiempo que iba a ser como Isaías y ya después, o sea, no tenía la necesidad de yo despedir a la gente. Eso, les dabas vacaciones. Ajá. Y con eso el Exacto. Marcos no se perdía. O sea, sabíamos que andaba por playas, andaba así por una montañita, ya, pero lo ubicabas. Y venía de nuevo a trabajar. No estaba despedido. Entonces, los fármacos de este proceso se llama de retirada, de down regulation, y funciona con autacoides, funciona cuando tienes glándulas de producción. No te tienes que meter nunca con los fármacos que sustituyen a las glándulas. ¿Cuándo van a ser necesarios? Cuando no tienen cómo. O sea, te operas la tiroides, ¿de dónde saca la levotiroxina? ¿Qué te toca hacer? Sustituir. Si ves la diferencia. Paciente diabético que no produce insulina, ¿qué te toca? Sustituir. Una niña no tiene un proceso de esterilidad porque no tiene producción de estrógenos, de progesterona, sustituya. Esa es otra historia, ¿sí se dan cuenta? Entonces, en esos casos hay un proceso de regulación. ¿De acuerdo? Buenazo, clarito se quedó el tema. Ahora, los fármacos, entonces, ¿qué es lo que hacen? Los fármacos como mecanismos de acción pueden tener algunos procesos, pero el elemento fundamental va a ser la sustitución o la activación sobre los receptores de los autacoides. Eso es lo que hace un fármaco. ¿Qué quiero decir esto?
Yo tengo un autacoide que es una sustancia endógena propia del organismo que actúa sobre un receptor. Al actuar sobre el receptor, entonces yo voy a tener un efecto. El punto es que si yo actúo sobre el receptor activador, voy a tener un efecto estimulante. Si yo actúo sobre un receptor inhibitorio, voy a tener un efecto inhibitorio. Pero eso es lo que hace normalmente el autacoide. Carol, ¿qué quiere decir el autacoide? Carol Chasipanta, ¿qué quiere decir un autacoide? No era el reemplazo de de No es el estas sustancias reemplazo. químicas. No, pues el autacoide es la insulina, el cortisol, la adrenalina. Los autacoides son las sustancias propias del organismo, no las sustancias endógenas. A eso se llaman autacoides, ¿ya? Entonces, si es que este es el autacoide, ayúdame por favor, Karen Robalino. ¿Qué hace un fármaco agonista? Sería el que tiene, básicamente, cumpliría la función del autacoide, la misma función. Correcto, exactamente. Entonces compite. Mira, tengo el fármaco, compite con el autacoide. El que primero llega cumple la función. Viene un fármaco y cumple la función del autacoide, actúa sobre el receptor. Si es que es un receptor activador, estimulante. Si es que es un receptor inhibitorio, inhibición. ¿De acuerdo? Eso es un fármaco agonista. Y ahora, ¿qué es lo que hace Gent? Mira lo que hace un antagonista, en cambio. Mira lo que hace un antagonista. ¿Qué hace un antagonista? Como que bloquea a los receptores. Correcto. Bloquea a manera de tapón, bloquea los receptores para que los autacoides no puedan trabajar. ¿Sí ves la diferencia grande entre un agonista y un antagonista? El agonista estimula los receptores del autacoide. El antagonista bloquea el receptor para que el autacoide no pueda trabajar. ¿De acuerdo? Súper claro este concepto. Entonces, bajo esa óptica, ¿qué quiere decir? Que los receptores son normalmente estimulados por los autacoides. El fármaco, ¿qué hace? Sustituir al autacoide o estimular los receptores de un autacoide. ¿De acuerdo? Ok. Bajo esa óptica, ¿qué puedo tener? ¿Qué tipo de fármacos yo voy a tener? Voy a tener agonistas, aquellos que actúan sobre receptores estimulantes. Se llaman agonistas inversos aquellos fármacos que actúan sobre receptores inhibitorios. Sí estoy claro, pero se sigue llamando agonista. Es lo mismo que digo acá. Si es que el fármaco actúa sobre un receptor activador, estimula, se llama agonista. Si es que el fármaco actúa sobre un receptor inhibitorio, también se llama agonista. ¿Pero cómo se llama? Se llama agonista inverso o agonista inhibidor. Y en cambio, si el fármaco bloquea el receptor, se llama antagonista. Claro, ¿no es cierto? Ok. Entonces, yo voy a tener fármacos agonistas, agonistas inversos y antagonistas. Ya saben cómo funciona. Todos estos agonistas, agonistas inversas o antagonistas, ¿qué es lo que hacen? Es actuar sobre receptores activadores RA o actuar sobre receptores inhibitorios RI. ¿Ya? Ahora, estos agonistas o antagonistas son de dos tipos. Se llaman agonistas totales o agonistas parciales. ¿Qué quiere decir? Un agonista total es aquel que actúa sobre la totalidad de los receptores de la economía. 100% de receptores. Y en cambio que el agonista parcial es aquel fármaco que actúa sobre un porcentaje de receptores. 20, 30, 40%. Entonces, los agonistas pueden ser agonistas totales o parciales. Los antagonistas pueden ser antagonistas totales o parciales. Los agonistas inversos pueden ser totales o parciales. Pregunta. ¿Qué dices, Valentina? ¿Cuál de los dos utilizarías? ¿Parciales o totales y por qué? Creo que parciales. Estoy segura. ¿Por qué utilizarías? Porque ¿Por qué utilizarías parcial? podría primero ocupar parciales y luego totales, o sea, para que sea gradual el efecto. O sea, tú dices primero parciales y después totales. ¿Qué dices, Henry?
Yo creo que sirve como un mecanismo de regulación también, porque por ejemplo, si yo tengo un agonista inverso actúa sobre receptores inhibitorios, podría utilizar sí los agonistas parciales para que como que se inhiba un porcentaje pequeño y modular o regular la dosis, tal vez. O sea, con así. capacidad, tú dices, voy a utilizar agonistas parciales para no perder o mantener cierta modulación que podría tener. Ajá, como para crear como un equilibrio Un también. equilibrio. ¿Qué dice Melanie y luego Kevin? Sí, era como lo dije, pero como que dependiendo la función que queramos ver, o sea, dependiendo lo que queramos tratar para dar un parcial o un total. Ujú. Así que, Depende de la función, dice Melanie. Kevin, ¿qué dices tú? No sé, también iba a decir de la función, pero o sea, en respecto a esto de la función se podría usar, digamos, dependiendo de la gravedad, un total o un parcial. No sería bueno darle un total a una persona que, no sé, que, o sea, recién, por ejemplo, se está enfermando. Ok, va a depender mucho de la gravedad. También es un buen argumento, Kevin. ¿Qué pasaría, Carlita? Tú que sabes la historia de la ventana de tu cuarto. Si yo utilizo un fármaco agonista total, ¿qué pasaría con la ventana? O sea, ya nunca más volvería a ocuparle. Donde se daña, se daña. ¿Sí ves? O sea, y si se dañan toditos los receptores. Porque si ustedes se dan cuenta, decíamos nosotros que ¿quiénes eran los que dañaban los receptores? O los autacoides o el abuso farmacológico. ¿Qué pasa si yo me mando una mega dosis de un fármaco agonista total y dejo dañando todos los receptores? No nos va a ir muy bien, ¿no? Como que las no cosas. nos gusta. Ajá. ¿Qué dice Melanie? Ah, no, que si se dañan todas las funciones, todo se va a alterar. O sea, ya no va a dejar de producir y todo se daña. Todo se daña. Moraleja, entonces, ¿qué tipo de fármacos deberíamos usar por principio? Parciales. 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 Lo que decía Gen ayuda mucho porque al utilizar parciales me da un chance de trabajar en otros sistemas de modulación. Es decir, no es muy bueno utilizar totales. Preferible utilizar fármacos agonistas parciales. Ojo, agonistas o antagonistas o agonistas inversos. Entonces, muy importante tomar en consideración este concepto, ¿de acuerdo? No utilizar parciales, ¿por qué? Porque puedes hacer una sobreestimulación, ser muy intensa, ser muy tóxica y generar mucho daño. ¿Por qué? Porque estás cogiendo todos los receptores, no te queda nada de reserva. Entonces, eso puede pasar con un agonista total o un agonista parcial. Y también puede pasar lo mismo con un agonista inverso. ¿Por qué la curva del agonista inverso es inferior o está para abajo, Marcos? ¿Por qué el agonista inverso yo dibujo para abajo? Marcos, ¿sí me escuchaste? Sí, es cierto. ¿Por qué le dibujo para abajo el agonista inverso? Y no igualito que el agonista para arriba. ¿Por qué pongo el agonista inverso para abajo? Porque ese se inhibe hacia abajo. Porque es un proceso de inhibición, de reducción, de disminución de función. ¿De acuerdo? Entonces tengo agonistas totales o parciales, agonistas inversos, totales o parciales, y los antagonistas. ¿De acuerdo? Doc, Sí. yo tengo una pregunta. En esto de los agonistas totales y bueno, igual antagonistas totales, ¿en qué caso se podría dar? Como que tengas que utilizar todos los receptores para una causa. En casos extremos, y la gran mayoría de la utilización de receptores totales está vinculado a la dosis, Melanie. O sea, yo puedo con la dosis ocupar todos los receptores, pero me juego el físico. Entonces, muy pocos fármacos se utilizan con agonistas o antagonistas totales, o en algunos casos, ¿sí? Pero muy pocos. La gran mayoría, por seguridad, se utilizan con parciales. ¿De acuerdo? Ya, Doc. Ok, el tiempo ya no nos da, chicos. Vamos a trabajar. Hay un tema de ortostérico y alostérico que pueden adelantar un poco viendo los videos de los otros compañeros de pronto, pero son 5 minutos. Pero eso vamos a ver con ustedes la próxima clase. ¿De acuerdo?
Tenemos vacaciones este fin de semana, mañana no hay prueba, somos felices, terminamos el primer parcial, mañana no hay prueba, nos vemos la próxima semana. Que descansen. Un abrazo. Gracias, Doc. Gracias.